14. A todos. Vale, tenemos, sí, gracias. Algo parecido. Pero si no, Líderes. Sigue venciendo todo la edición Sí. Buenas tardes. ¿Hay sillas suficientes? Si falta, me lo decís y busco en el lado al lado. ¿Hay sillas suficientes? Sí. Buenas tardes, aunque no soy muy amante de protocolos, sí que quiero felicitar a la Diputación, al Plan Estratégico y especialmente a Inma Herrador por el éxito de convocatoria y por la marcha desde ayer de este primer foro por la cultura en Jaén. Me pidieron, y soy disciplinado, que no olvidéis el hashtag Foro Cultura Jaén para amplificar el reflejo y la presencia de este primer foro. Esta mañana Antonio Martín, aquí presente, tuvo el detalle de citarme en su conferencia diciendo: ¿te acuerdas, Paco? Hace 19 años que cuando se creó el primer plan estratégico de Jaén, pues planteábamos una de las medidas, realizar un foro por la cultura en la provincia. Hemos tardado 19 años, tardíos, pero ciertos y exitosos. Y eso que no hemos estado vendiendo el anuncio mucho tiempo, porque prácticamente hace 2 meses que se pudo saber algo públicamente. Me alegra mucho que estemos aquí, como mínimo, 3 generaciones de teatreros y de personas cercanas al teatro en la provincia. La generación de la transición, porque aquí está Vicente Ruiz, aquí está Mari Carmen, no está Juan del Arco, no está Lolarico, pero está Nati, en fin, estamos aquí, ¿verdad, Nati? Los históricos, digamos, del teatro, los que andábamos por aquella época cuando no había teatros, cuando no había espacios y cuando nos tirábamos a las plazas de los pueblos y con sumo gusto. Luego, una generación de creativos y de talentosos, que sería, digamos, la generación intermedia y que hoy lucha con unas condiciones que, aunque aparentemente serían mejores, pero esto aparecerá después en el coloquio, en realidad, qué poco hemos avanzado desde el punto de vista de llevar adelante, sacar adelante esta profesión, desde entonces a ahora. Hoy no se hacen más representaciones de teatro en la provincia que en los años 80. Y eso dice bien poco de nosotros me refiero a los jienenses, pese a la cantidad de talento que hay. Estamos aquí para ponernos al día. Como decía alguien, esto es el principio, esto no es el final, para ponernos al día de cuál es el estado real del teatro en nuestra provincia. Yo he intentado actualizarme, pese a pertenecer a esa generación, digamos, carroza o ya jubilada, he intentado actualizarme, plantear que este panel sea una apertura de vías de futuro, que no mire demasiado hacia atrás, aunque a veces al pasado está bien mirarlo con ira, pero que miremos sobre todo qué podemos hacer de ahora en adelante. Y por eso se me ocurrió plantear el subtítulo: las artes escénicas, territorio fronterizo, porque parece que uno de los grandes cambios que se han producido en nuestro ámbito es que si antes había como una cuadrícula, tú no eras ni siquiera escritor de teatro, o eras un autor de drama o un escritor de comedia, o un escritor de sainete. El teatro era un mundo muy compartimentado, por ejemplo, y ahora mismo las fronteras del teatro
gozosamente y afortunadamente se están cayendo, pero cayendo abierta a la danza contemporánea, abierta a la música, y la música a su vez abierta al teatro, es decir, que las artes escénicas forman parte de un todo para nada milimetrado ni cuadriculado, no hay cuadrícula que sirva. Esto lo tienen claro, entre otros, autores clásicos de mi generación, como el gran Sanchís Sinisterra, por ejemplo, al que la palabra fronteriza, la palabra limítrofe, le gusta mucho. Yo no he sido nunca profesional del teatro, sí he vivido el teatro, vivo el teatro, incluso hasta anecdóticamente vivo en un teatro. Pero lo importante aquí, para la mayoría o para buena parte de las personas que estamos, sería vivir del teatro. Algo tan legítimo como pretender vivir del teatro, no solo como una pasión, como una droga, sino, bueno, dedicarse al teatro como se dedica uno a la medicina, o como se dedica al deporte, al fútbol o a cualquier otra actividad. Y somos conscientes todos aquí de que estamos en una profesión récord, 80% de paro según las cifras oficiales. Sin entrar en el subempleo, claro, que existe también. Cuando vives el teatro y no vives de eso, te puedes permitir crear festivales, inventarte eventos culturales, sobre todo si tienes apoyo institucional en tus pueblos, en los pueblos donde estás, o si tus alumnos y tus alumnas te responden y creas un grupo que se llama La Criba hace 44 años, o Tamarit en Jodar, o Pecato Venial en Cazorla y demás. Pero el teatro no puede depender de que llegue allí un loco. Por el teatro no puede depender de que en Torreperogil haya dos personas que hacen muchísimo por el teatro y que generan después una proyección a nivel provincial o a nivel andaluz, y el teatro en Jaén no debe ser desde luego un campo tan abonado para la emigración. Y hoy tenemos aquí algún ejemplo de notabilísima emigración precisamente. Y como espectador, porque aquí también estáis algunas personas cuya vinculación con el teatro es ser espectadores, además sin público, sin vosotros, sin vosotras, no habría teatro tampoco, pues hay que intentar estar mínimamente al día, hacer esos fines de semana que hacemos de vez en cuando. Nos vamos a Madrid y en un fin de semana pues te ves El Ángel Exterminador, un Buñuel, un Lope de Vega, un Shakespeare lisérgico y alocado gallego, o te ves escenas de cazas de teatro kamikaze. Y luego otro fin de semana lo dedica a los pequeños teatros, a los pequeños refugios, a compartir la ceremonia del teatro con 18 personas o con 15 personas, como ocurre en los espacios alternativos en Madrid. Pero en esa revisión del panorama teatral ahora mismo creo que es esencial abordar incluso a los clásicos con una vocación de irreverencia, con una vocación contemporánea. Hoy se hace teatro y los pocos grupos que existen en la provincia y los creativos que hay en la provincia, en Jaén Capital y en otros lugares, lo que estamos intentando, pero a mí me preocupáis vosotros, no me preocupa Paco Zaragoza en este sentido, que está de vuelta en ese, con un pie dentro y otro fuera, pero lo que me preocupa es, y creo que es lo que nos tiene que preocupar aquí, es la posibilidad de que eso tenga producción, de que tenga distribución y de que se refleje y no se desperdicie el talento creativo que existe. Desde una triple perspectiva que apunto y muy levemente. Primero, la creación de textos dramáticos hoy ya es otra cosa. Es un territorio fronterizo, como decía antes, con la danza, con la música, y eso en Jaén no es fácil. Miguel del Arco decía, uno de los grandes directores españoles de ahora mismo, que uno de los creadores del teatro kamikaze, una aventura kamikaze y suicida, la de quedarse con un teatro en Madrid privado y en principio sin contar con subvenciones oficiales. Decía hace poco, nadie nace con el gen de me gusta el fútbol, y el fútbol gusta porque te lo meten hasta en la sopa, mientras que el teatro apenas está presente en los medios de comunicación. Ya se decía esta mañana, se reflejaba fielmente en la mesa de comunicación que había esta mañana. Una segunda, de eso, de cómo se crean textos dramáticos, tenemos aquí un buen exponente, Alberto Conejero. Lo segundo, esa investigación en las fronteras del teatro, de la danza, de las performances,
cómo crear, producir y distribuir un espectáculo que rompa con el discurso tradicional y sobre todo si eso se hace desde un espacio rural, desde un marco rural. Llámese, por ejemplo, Cazorla. En ese, para mostrar las ventajas, si tiene alguna, las dificultades, que tiene bastante, obviamente, de cómo producir teatro, artes escénicas desde una perspectiva contemporánea en un marco rural, pues está aquí Cristóbal, que lleva 25 años, va a hacer pronto 25 años, que está presente en la provincia de Jaén y realizando, luego haré la presentación de cada uno de ellos, realizando un trabajo de ese tipo contemporáneo. Yo, preparando esto, tomando notas en plan informal, me decía, ¿qué ocurriría en nuestra provincia si cualquier concejal de cultura o técnico de cultura en cualquiera de nuestros pueblos anunciara el título de una obra? La Inopia, coreografía para un bailarín de 120 kilos. Este es el trabajo de Alberto Velasco, un trabajo maravilloso, a quien Alberto Conejero conoce bien. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría el público? ¿Está el público preparado para acudir? Y están nuestros políticos y técnicos de cultura, pero fundamentalmente los concejales de cultura, preparados para programar un espectáculo con este nombre, independientemente de cuál sea luego después el contenido, por más que el trabajo de los de edad es un trabajo magnífico. Creo que en eso, a lo largo de la etapa democrática, en estos 20 años, no han cambiado suficientemente las cosas, desde que nos planteamos el plan estratégico hasta ahora mismo. Hace poco hace unos meses, venía una concejala ilustrada y amante del teatro y de un pueblo, no puedo dar el nombre, pero de un pueblo de más de 10.000 habitantes, y me decía, Paco, yo no puedo programar una jornada particular donde hacen simuladamente el amor una pareja hetero en lo alto del escenario. Si hago esto, al día siguiente tengo que presentar mi dimisión como concejala de cultura. Y para mí eso sí es un indicio bastante real de cuál es la situación. Quizás yo peque de pesimista, creo que soy realista, yo no pierdo la ilusión, pero las condiciones son esas, y además los que me conocéis lo sabéis, todavía a mis 66 años no la he perdido, ni la pienso perder nunca, pero igual, reconociendo cómo está la provincia, estamos más cerca de plantear propuestas que sirvan para algo, y para que nuestros jóvenes actores y directores no sigan emigrando sistemáticamente a Madrid, porque aquí es muy difícil encontrar trabajo. Bueno, yo ya, esta ha sido mi ponencia, digamos, mi parte de suscitar interrogantes. Y bueno, pues la parte central, la esencial, es la participación de nuestros tres panelistas. Hablemos primero de Alberto Conejero. A mí me gusta justificar por qué propongo a la gente que viene a una actividad en la que yo tengo alguna responsabilidad. Alberto está aquí no porque sea un gran autor de teatro, sino por razones sentimentales, estrictamente sentimentales. Quienes me conocen saben que soy en el fondo un sentimental. Hace unos años alguien me recomendó, te tienes que leer un librito que se llama El beso de Aquiles. Me costó encontrarlo, pero al final lo encontré. Y cuando encontré aquello, dije, ostras, un alma gemela. Alguien que ha mirado la situación de los adolescentes con una perspectiva próxima a la que yo, que no he hecho otra cosa en mi vida que dar clase de 14 a 18 años, he hecho. Y allí, en ese libro, también encontré el germen. Pensé, una novela, pero esto es una obra de teatro. Pensé entonces eso, cuando... Después, naturalmente, Alberto, vilcheño, que ejerce de vilcheño y de jienense, se convirtió en un triunfador tras muchos años de trabajo, con La piedra oscura, premio Max de las artes escénicas, y es hoy probablemente uno de los 4 o 5 autores de referencia de los dramaturgos que están estrenando en este país, para no pasarme de pelota y de sentimental. Pero él, junto a Sanzol, junto a Rubio y unos pocos más, representa esta generación de talentos y de nuevos creadores. Y cuando pude ver, que por cierto creo que solo se hizo en la provincia, en un lugar, solo en Cazorla, La piedra oscura, algo que me parece absolutamente injusto y que muestra la debilidad de nuestras estructuras de distribución, porque además es un espectáculo de gran éxito y sin embargo, a Vilche al final no vino, ¿verdad?
solo a Cazorla. Bueno, pues cuando vi aquello pensé, Federico está en el escenario sin estar. Me hizo pensar en Pepe el Romano. Lorca está absolutamente omnipresente allí, como Pepe el Romano está omnipresente en la casa de Bernarda Alba, aunque no suba al escenario en las puestas en escena, digamos que tradicionales. Y por dar algunos datos sobre lo que está haciendo en los últimos años, estrenó en Mérida sus Troyanas, con Aitana Sánchez Gijón entre otros protagonistas, y ya entrando en el terreno de los fronterizos, tú puedes estrenar las Troyanas, pero puedes al mismo tiempo ser el autor del texto del guardaespaldas, por ejemplo, que actualmente se ve en la Gran Vía. El traductor. El traductor de... Bueno, pero un traductor... A ver... Pero no, si no, con aportaciones o no. El guionista tiene un Oscar, me mata si no. Te mata, ¿no? Bueno, yo he escuchado en programas de radio que te atribuían la creación de El guardaespaldas, que yo no he ido a ver. Mi religión no me lo permite. Mi religión teatral, digo. No me lo permite. Pero, por ejemplo, ayer noche, y quiero ya agradecerle su presencia aquí, porque ayer noche había un estreno de la versión que ha hecho para el Teatro de la Zarzuela de La Tempestad. Hace una semana volvió de Lima, el domingo pasado, porque cuando estábamos concertando, ultimando los datos de traslado y tal, pues él y yo nos comunicábamos desde Lima, donde se ha estrenado la Piedra Oscura. Al mismo tiempo está trabajando intensamente en la obra Todas las noches de un día, que Carmelo Gómez y Ana Torrent estrenarán en el Teatro Cuyás de Canarias el próximo día 23 de abril, con la dirección de Luis Luque. Ha hecho textos para la Compañía Nacional de Danza, para la Joven Compañía. Ha estrenado en España, Grecia, Perú, Reino Unido, Italia, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Rusia, entre otros países. Ha estrenado en el Teatro Español de Madrid, Ushuaia, con José Coronado al frente, obras premiadas, Cliff, Húngaro. Ha hecho adaptaciones de Rinconetti y Cortadillo, de La Odisea, de Macbeth, Las huellas de la barraca, y hasta publicado Si descubre un incendio, o un libro de poemas recientemente. Bueno, con esto creo que el término fronterizo le va como anillo al dedo. Por lo del guardaespaldas, ¿no? Claro. Y también quería decir que Alberto ha sido y es generoso con Jaén. Cuando tuve la oportunidad, se me encendió la bombillita con motivo del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, decir, bueno, ahí está el personaje de Josefina, ahí estaban las memorias de Josefina, ¿quién puede escribir una obra de teatro a partir del personaje de Josefina Manresa? No tuve ninguna duda, pensé en Alberto, pero yo pensaba al 99% que iba a decir que no. Que no porque no le apeteciera el proyecto, porque esto se le propuso a Alberto hace 2 años y Alberto ya estaba entonces con La Piedra Oscura premiada y le estaban lloviendo los encargos y las peticiones. Y pese a ello, Alberto, en un gesto que para mí es inolvidable, por eso hablaba de que está aquí por razones sentimentales, pues aceptó el reto, entregó en tiempo y forma el texto de Los días de la nieve para Rosario Pardo y bueno, precisamente hoy, por ejemplo, esa obra está en el Real Coliseo Carlos III del Escorial. Va a entrar próximamente en un teatro en Madrid para hacer temporada. Esta noche Las Troyanas, la versión, que no traducción, de Alberto Conejero, está con Aitana Sánchez Gijón en el Teatro Calderón de Valladolid. O sea que Alberto esta mañana haya cogido un tren a las 7 de la mañana y esté aquí con nosotros y ya representa hasta qué punto le estamos agradecidos. Para mí Alberto está y estará en el futuro en el mismo escalafón que la cultura de esta provincia. Tenemos que tener a Joaquín Sabina, a Antonio Muñoz Molina o a Manuel Ruiz Amezcua, aunque él sea menos conocido, pero es un poeta absolutamente imprescindible. Alberto es nuestro dramaturgo, es el primer gran dramaturgo que nace aquí en esta tierra. Y quiero terminar diciendo algo negativo sobre él. Comparto Después del guardaespaldas. Después del guardaespaldas. Pero hasta con la broma, ¿no? Vale. Que es que José Sanchís Sinisterra lo califica como el infiltrado en el prólogo de un libro sobre teatro, sobre su teatro, un libro que contiene
unas cuantas obras de teatro de Alberto, y dice que es un infiltrado porque es un poeta infiltrado en el teatro. Pues muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Bueno, qué vergüenza. Parece de Jaén, lo exagerado. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco profundamente a la organización de este primer Foro por la Cultura la invitación, a Paco, a Inma, a todas las gestiones que han hecho posible que yo esté aquí. Siempre es una alegría inmensa volver a mi tierra, aunque por este acento parezca un forastero, pero un jienense de incógnito. Pero esa alegría de volver a mi tierra se ensancha aún más si la ocasión es la cultura y en este caso el teatro. Y pronuncio la palabra teatro en esta ciudad, en esta universidad, e inmediatamente acuden al pensamiento algunos versos y sentencias de Antonio Machado. Y aunque esos versos y sentencias estén agavillados, reunidos con cierto desorden por el recuerdo y los años de aquellas lecturas casi adolescentes de Machado, confío en que las ideas del poeta sobre el teatro puedan iluminar aquellas que yo quiero compartir con vosotros, me permitís que os tutee en este encuentro. Escribió Machado que después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción. Y yo entiendo ese después de no como una grieta que se abra y deja a un lado la verdad y al otro a la ficción, sino como un justo después, que casi es lo mismo que decir junto a o al lado, ¿no? Para mí la ficción está justo después de la verdad. Para mí el teatro, las artes en general, todo aquello que ahonda en nuestra mirada, que ensancha nuestro espíritu, nos hacen estar más cerca de la verdad. La ficción, por tanto, es junto a la verdad lo más bello con lo que contamos los hombres y las mujeres, porque la ficción, muy al contrario de lo que a veces se piensa y muchas veces se dice, no nos distrae, no nos aleja de nuestras vidas, no nos aleja de aquello que somos, sino que es la verdadera cifra de nuestra humanidad. No vamos al teatro a olvidarnos de nosotros, sino para recordarnos con otros y en otros. No nos perdemos en una novela, sino es para encontrarnos a nosotros mismos a la vuelta de un párrafo. Si miramos un cuadro, es para poder mirarnos con las pupilas sorprendidas, y si escuchamos música, es para recordar de pronto aquello que fuimos antes del lenguaje, incluso antes del nacimiento. Somos, en fin, porque imaginamos. Y quien imagina menos, y aquí he hecho un cruce entre Machado y Cervantes, quien imagina menos vive mucho menos. La imaginación nos liga con lo ausente, con lo sagrado, con lo que fue y con lo que ya no es, con lo que quizá pueda ser. Es en la imaginación y la ficción cuando estamos más cerca, por lo tanto, de nuestra verdad. Machado escribió también que quien habla solo espera hablar con Dios algún día. Y yo digo que quien acude a un teatro está, por tanto, más cerca aún de Dios o de los dioses o de la idea que tengamos de los dioses. Y fundamentalmente quien acude a un teatro siempre está más cerca de sí mismo. Cuando, avasallados por la cadena de producción, por los mandatos del produce, consume, de aquello que nos hacen creer que es útil, que es normal, en fin, cuando nos olvidamos de la ficción, estamos mintiéndonos, por tanto. Y recojo otra sentencia de Machado: se miente más de la cuenta por falta de fantasía, porque también la verdad inventa. Y estamos cada día que no imaginamos, adelantando un poco nuestra propia muerte. Por eso los gobiernos, las instituciones, que no tienen la educación y cultura como prioridades, están cometiendo una de las traiciones más graves contra sus ciudadanos, porque están estas instituciones y estos políticos desposeyéndoles de la verdad y de la ficción, que es como arrebatarle la vida dos veces. Pero en este punto yo quiero hablaros también de nuestra responsabilidad. No podemos entender la política solo aquello que hacen los políticos, entonces la política sería algo profundamente triste, sino que nosotros cada día con nuestros gestos, con nuestras acciones, estamos haciendo política. Y yo creo que nuestra responsabilidad de cara al teatro no podemos tener una actitud pesimista, porque al final, del todo pesimista, porque al final hay algo muy reaccionario en la queja. Yo creo que la acción siempre es un motor, es un disparador, es un lugar, por supuesto. La queja no es protesta, hay que protestar mucho. Hay que protestar ante todas las injusticias que hombres y mujeres padecemos. Pero la queja es más estéril, la acción es mucho más útil. Y yo creo que nosotros
todos nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos de cara al teatro, ¿no? Porque a veces es que la situación del teatro, que es verdad y lo acabo de decir, las instituciones que no tienen el teatro y la cultura general como una de sus prioridades, están cometiendo una de las traiciones peores para con sus ciudadanos. Pero hay algo que creo que nos pertenece también mucho de nuestra idiosincrasia, que es la queja, el echar la culpa siempre a otros, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir una responsabilidad, todos, hombres y mujeres, de cara al teatro, de cara a los cercanos. ¿Y qué pedagogía hacemos, ¿no? ¿Cómo contagiamos el amor al teatro? Creo que todos tenemos que, aquellos que hemos recibido esta vocación y que nos hemos arrojado a esta vocación, creo que la vocación tiene aranceles que son muy hermosos. Y uno de los aranceles es hacer pedagogía de la vocación, hacer pedagogía de lo que es el teatro, porque un solo ciudadano que llega al teatro está remontando tanto para poder llegar. Es casi como el salmón que va remontando el río contracorriente. Pues un ciudadano está remontando hasta hace poco un IVA cultural que está grabando el precio de la entrada y que hace que para muchos ciudadanos ir al teatro sea un auténtico esfuerzo muy notable, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se ve las butacas vacías. No es la única razón, pero es una razón fundamental. ¿Cuál es el sueldo medio de España? Entonces, con el sueldo medio de España, coges una entrada de teatro, haces la cuenta y dices, bueno, es que, claro, hay que incentivar. Hay una situación que es endémica, que es las condiciones laborales, y luego hay otras circunstancias más atinentes al teatro. Pero aun con eso, cuando un ciudadano llega al teatro, hay que aplaudirle. Porque un ciudadano o una ciudadana, porque ha sorteado una serie de obstáculos que dice, no vayas al teatro, es caro, está lejos de ti, te va a aburrir, tienes ocio mucho más gratuito y mucho más cercano, y aún así, y yo lo digo, sigue habiendo gente que va a los teatros. Y eso debería ser una razón de esperanza y de trabajo para todos nosotros. Porque creo que si no caemos en una zona muy lastimosa y muy de queja. Pero porque cuando dejamos de ir al teatro, cuando acudimos solo a un entretenimiento que es mediado y digital, cuando confiamos la ficción a la superficie de una pantalla, nos estamos empobreciendo irremediablemente. Cito a Lorca en este momento, porque dijo, un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Pero dijo un pueblo. Y esto suena así, suena cliché, pero es que el pueblo somos todos. O sea, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Es decir, todos tenemos el cuidado del teatro. Todos los conciudadanos tenemos un cuidado del teatro. Nos pertenece a todos. La idea de que el teatro lo hace solo la gente profesional del teatro, o pertenece solo a eso, es una de las lacras del teatro. El teatro debería estar ya en la educación pública. Sería tan hermoso. ¿Cuándo se pierde un espectador? Un espectador no se pierde con 30 años. Un espectador se ha perdido quizá mucho antes, ¿no? Se ha perdido cuando el teatro no forma parte de su imaginario desde pequeño, desde su propia educación, cuando no se le ha dicho la literatura dramática se lee. Y el teatro es un lugar que te va a hacer bien, ¿no? Y hay que saber cuándo se pierden los espectadores, igual que cuándo se pierden los lectores. Porque, como tú mencionabas antes, no nacemos no gustándonos el teatro. Es más, yo creo que hay una cierta edad donde de repente se instaura esa fantasmagoría del teatro ya no me gusta. Añade Federico, el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Y lo pongo en relación a la situación de mi tierra, de Jaén. Hablo con toda la precaución porque yo estoy fuera, yo nací en Linares, porque en mi pueblo no hay hospital, no he dejado de ir y cada vez me siento más ligado a mi tierra. Siento además que cada vez que en un programa de mano, que es una de mis pocas peticiones, pone Alberto Conejero Vilches Jaén, estoy haciendo algo por devolver todo lo que me dio mi tierra, ¿no? Mi tierra también me dio el exilio. O sea, eso también me lo dio mi tierra, por fortuna y por desgracia, me lo dio mi tierra. El exilio digo el exilio, sí, el exilio de mis padres es un exilio económico y también ideológico, pero aún con eso, y por eso además, yo siento que le estoy devolviendo algo a mi tierra. Y digo esto porque cuando dice Federico que es el barómetro de la grandeza o del descenso de un país o de una provincia, creo que es ya una urgencia que Jaén empiece a tener todos los creadores y creadoras que están en esta provincia, que Jaén no sea, con perdón, un agujero negro del teatro, ¿no? La situación en Andalucía en general es muy sensible, pero creo que en Jaén es especialmente, y
hablo con toda la prudencia del que hace un diagnóstico en parte desde fuera, pero me preocupo y me interesa profundamente lo que ocurre en mi provincia, ¿no? Y que la Piedra Oscura, no porque fuera mejor o peor, pero es muy sintomático que siendo yo de Jaén, solo hubiera una función en Cazorla. Solo hubiera una función en Cazorla. O sea que, por ejemplo, plazas como Barcelona, que son más difíciles que un texto llegue, hiciera temporada en el Teatro Ayura, y en mi tierra solo hubiera una función de la Piedra Oscura. Pues algo, lógicamente, habla de la situación del teatro acá. Me salto un párrafo porque creo que estoy tomando mucho tiempo. No. Y vuelvo a Machado, que define el teatro como acción humana acompañada de conciencia. Y este teatro, lejos de ser una reliquia del pasado, es una brújula cada vez más necesaria para recorrer los caminos bastante turbios del futuro que viene, porque el teatro, las artes escénicas, siempre proponen un encuentro en el límite, un encuentro fronterizo. Los griegos abrieron en el costado de la polis, en un lado de la ciudad, un espacio en el que esa misma ciudad se asomaba a aquello que había dejado fuera de sus límites. El teatro es un espacio fronterizo entre lo apolíneo y lo dionisíaco, la oscuridad y la luz, lo bárbaro y lo civilizado, el orden y el desorden, nuestros anhelos, nuestras derrotas, todo se encuentra en un teatro. El teatro además es la suma de lo disperso. El teatro siempre se hace aunando lo disperso. Es el cuerpo, es la palabra, es la danza, es la música, es todo eso junto en tiempo y presencia compartida. Desde su nacimiento el teatro es suma de lenguajes, suma de imaginarios, suma de fragmentos de experiencia humana. No hay teatro sin mirada. Esa es precisamente la etimología de la palabra teatro, el lugar donde se va a mirar, el lugar donde se va a mirarnos. Por tanto, no hay teatro que no suceda si no es en el encuentro. Confío en que estas jornadas sirvan precisamente para acercar a los hombres y mujeres que deben hacer de Jaén un albergue hospitalario para el teatro. Que los músicos, los autores, los directores, los actores, los arquitectos, los diseñadores, menciono hombres y mujeres, utilizo el masculino neutro pero nombro hombres y mujeres, jienenses se encuentren para pensar juntos las artes escénicas del hoy y del mañana. Debemos transitar sin miedo a los nuevos caminos de las artes escénicas, porque si lo hacemos de verdad, si lo hacemos como nuestra verdad, nuestra necesidad, un público que está ahora esperando saldrá a nuestro encuentro. Yo sí que creo que hay un público esperando a salir a nuestro encuentro. No son nuestros espectadores, nuestros vecinos y vecinas, ni menos arrojados, ni menos abiertos a las expresiones actuales de las artes escénicas que en otros lugares. Y yo lo creo que a veces el miedo está más cerca de que el que tiene que sancionar, abrir una puerta para que eso ocurra, que no los espectadores. Yo creo en las verdades de una mirada que no está tan condicionada, por ejemplo, Madrid, que por un lado es un lugar de libertad, pero también la mirada está muy viciada, porque gran parte del público es gran parte de la profesión, hay una serie de aranceles, de cuestionamientos de lo que se hace, y yo creo que hay un público esperándonos. Y yo no creo que los hombres y mujeres de Jaén sean menos arrojados que el resto, además en tiempos de una globalización donde yo cuando me crié en mi pueblo, pues no había calles asfaltadas, solo había un par de canales y la modernidad no había llegado, habíamos pasado casi del neolítico al barroco, ¿no? Pero ahora ya es muy distinto. Yo creo que hay una modernidad, ahí hay una contemporaneidad reclamando su lugar en Jaén. Creo que lo podemos hacer. Creo que a veces la piedra de escándalo tiene que ver más en ciertos responsables que tienen un miedo, su miedo a su silla y miedo a que le pueda decir a algún grupo esto, pero creo que confío en ello, que hay hombres y mujeres deseando nuevos lenguajes teatrales en la provincia. Y desde aquí animo e incito a los políticos a que no tengan miedo del futuro, porque es que si no el futuro los va a devorar. O sea, cada vez que Jaén no tiene un montaje por considerarlo indecoroso, que como tengamos que estar en las artes con este miedo del decoro, pues no hubieran existido Shakespeare, no hubiera existido La Celestina, no hubiera existido Ifigenia en Áulide. O sea, no podemos estar con miedos de tres milenios en Jaén ya, no nos corresponden. Y yo creo de verdad que nuestros conciudadanos y conciudadanas no son más timoratos. Hay que darles la oportunidad. Y si se arma, con perdón del lenguaje popular, el revoleo, pues que se arme y que haya ruido. Si es que el silencio es el prólogo de una lápida para el teatro. Vamos a ponernos a hacer ruido. Y de verdad que tenemos, yendo ya al final de esta intervención, una potencia. Hay tanto, por ejemplo, que hacer de teatro y patrimonio. Vincular teatro y patrimonio
en la provincia, teatro y memoria, las visitas teatralizadas que empiezan a hacerse a nuestro patrimonio, las minas que tenemos, por ejemplo, aquí en Linares, que son escenarios maravillosos, toda la historia tan luenga de nuestra provincia, ¿no? Que tendría en el teatro un lugar de construcción de discurso y de relato. Lo que le ocurre a Jaén, yo veo especialmente la situación de Linares, que es, bueno, es una situación gravísima. Hace poco mis conciudadanos salieron a la calle porque es que nos estamos muriendo de falta de relato. ¿Cómo puede ser que una provincia se le cierre las fábricas y ya no tenga relato? Y es que tenemos que generar relato e ilusión. Las provincias también, el bienestar, el desarrollo también tiene que ver con un estado de ánimo. Cuando enferma el estado de ánimo de una población, cuando hay un desánimo, cuando hay una desidia, las casas empiezan a abandonarse. Y no podemos abandonar esta que es nuestra casa. Y hay que hacerlo peleando aún con más, diría, alegre rabia. De no nos podemos quedar atrás en ese sentido. Hay tanto que hacer para generar público, las visitas teatralizadas, teatro y memoria, microteatro, tantas y tantas cosas que no dependen solo de las grandes infraestructuras. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de mi pueblo, Vilches. Vilches tiene ahora, se abrió, después de muchos años de estar en obras, se ha abierto de nuevo el Teatro Miguel Hernández, ¿no? Ahí fue los días de la nieve y para mí fue una emoción muy honda que el texto de un jienense, de un vilcheño en este caso, inaugurase de nuevo el Teatro Miguel Hernández con un texto dedicado a la viuda de Miguel Hernández. Bueno, a la viuda, Josefina Manresa, que la quiero nombrar, ¿no? Y creo en mi pueblo, que es un pueblo donde no hay una cultura, gran cultura teatral hasta el momento, de repente hay un técnico de cultura y un alcalde y un consistorio que dice, ¿por qué no? Y empiezan a pelear, y el técnico de cultura está desde cortando las entradas, organizando todo y generando una pedagogía. Estos hombres y mujeres son los imprescindibles y son los que me dan ejemplo. Cuando yo me quejo, a lo mejor este montaje a lo mejor no va todo lo bien que quiero, o esto no está, recuerdo, pero están estos hombres y mujeres peleando desde estas trincheras, que son hombres y mujeres que, como dijo la poeta en este caso, son ejércitos de un solo hombre, de una sola mujer peleando y están generando públicos. Y en el teatro en mi pueblo se llena, con teatro muy variado, y no hay que tener miedo a darle al público aquello que ya conoce y poco a poco ir abriendo nuevos repertorios, porque es verdad que a veces hay una falta, bueno, de costumbre de ir al teatro, porque nos olvidamos, pero el público está volviendo, y yo recibo con mucha alegría cuando están los dos grupos aficionados de mi pueblo haciendo teatro y se llena y no hay entradas, y hace 5 años era imposible, y está sucediendo, y tenemos que confiar. Por último, que me estigmatiza mucho, tenemos que pensar en el teatro no con las palabras que llevan plomo, que llevan aranceles, que todo lo empobrece, que son gasto, gasto, taquilla, taquilla, recuperar, recuperar, sino las palabras que nos señalan el único futuro posible. Inversión, que no es gasto, que es inversión, educación, espíritu y cultura. En tiempos de hiperindividualización, de narcisismo, de insolidaridad, de miedo a mostrar los afectos, de miedo al encuentro, de temor a ceder, de tantos y tantos diálogos que no son diálogos que tenemos todos los días, sino que en realidad son el roce superficial de monólogos inconexos, donde tenemos muchas conexiones pero pocas comunicaciones de verdad, el teatro emerge como una experiencia radical de encuentro, también como un lugar en el que volver a recuperar nuestra humanidad y nuestra esperanza en el futuro. Cierro con García Lorca de nuevo. El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres y las mujeres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Por favor, que estas escuelas de llanto y de risa sean cada vez más en Jaén. Muchas gracias. Luego, igual hay tiempo en las preguntas y tal de que nos hable de sus proyectos futuros, de Medea, de la geometría del trigo y de algunas cositas más. Pero, de momento, parece que ha justificado la presentación que he hecho. Digo, por no dejarme por la hipérbole. Bueno, aterrizando en Jaén, de nuevo. Cristóbal, desde 1993, vive en la provincia, siendo francés del norte, cerca de Lille, y
tiene como carta de presentación para estar aquí su carácter de artista poliédrico, de haber sido actor de teatro, director de teatro, escritor de textos, poético y dramático, y al mismo tiempo diseñador, pintor, escultor. No solo en esta provincia, donde una de sus exposiciones recorrió una docena de espacios y tuvo miles de visitantes, sino en Madrid, en Valladolid, en Málaga, en Toledo, han sido puntos de destino de sus creaciones. Una labor de investigación y de innovación a lo largo de los últimos 25 años, y desde hace tiempo vive y trabaja desde Cazorla, la ciudad del blues, la ciudad del teatro, el Festival Internacional de Teatro, la Tragantía y una serie de actividades en las que él participa de una manera muy activa y muy protagonista. Algunos datos, porque no me puedo extender tanto ni en su presentación ni en la de Robert como en la de Alberto, que entonces no queda tiempo para que participen. Les dejo el tiempo a ellos. Títulos de sus últimas performances. Silencio, Cooperación, Ofelia, Sangre de Oro, Siameses, Prometheus, Traj, M3, Azul de Metileno y Alvaré. Haber producido, haber creado esto recientemente en un marco tan hosco y tan serio, tan poco abierto como a veces es nuestro medio rural, pues creo que merece estar aquí justificadamente. Además, con una de estas últimas, con Alvaré, tuvo el primer premio en Madrid, en franqueados. No, con Alvaré estuvo en Madrid, en Art Room, ¿no? Y con Ofelia tuvo el premio en franqueado en una intervención en el barrio de Malasaña, al que ahora va a ir de nuevo en el franqueado 18, pero en este caso se va a desarrollar en Callao, en vez de en Malasaña. Que en una ciudad con menos de 10.000 habitantes como Cazorla, de pronto haya un certamen de videoarte que se llama Cubo, pues tiene su mérito. Detrás de eso, que además era un certamen colectivo con participación de varios artistas, de él entre otros, pues realmente resulta muy novedoso y es una muestra de que llevaba razón Alberto, de que la gente es capaz de acoger nuevos lenguajes y nuevas experiencias con la condición de que se las pongamos delante. Claro, si no se las ponemos delante, en Cazorla ya nadie se extraña en un escenario del teatro como si salen desnudos y desnudas todos. En Cazorla se podría hacer hasta el Monte Olímpico de Jean Fabre sin provocar escándalo. Pero eso en cualquier otro sitio no, pero es que en Cazorla se llevan 25 o 30 años trabajando en esa línea abierta de teatro. Yo corroboro absolutamente lo que decía antes él. O, por ejemplo, pues va a haber ahora una primera muestra de performance en Cazorla. Bueno, en 90 de los 97 pueblos de Jaén, por lo menos, jamás ha habido una performance, ni saben lo que es. En Cazorla va a haber una muestra. Cazorla es verdad que es poco representativa del espíritu de nuestro pueblo, mucho más cerrado, pero creo que no es porque el gen de los cazorleños sea especial, sino porque allí se ha abierto la mano y se ha apostado por la cultura en la medida de sus posibilidades. Bueno, y para terminar, pues decir simplemente que alguien dijo en 1998 que entonces Christophe Verville era el más lorquiano de los creadores plásticos andaluces, pero yo prefiero terminar con algo escrito por Luis Pascual, con quien pronto va a trabajar Alberto conjuntamente con una Medea. Decía que él creaba imágenes esculpidas y pintadas desde la verdad, o por lo menos desde una verdad con las manos llenas de vida. Tu turno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible realmente este foro. Yo creo que realmente es un principio magnífico y esperamos mucho de ello, ¿no? Bueno, hablar después de Alberto es siempre complicado, pero también es un placer. Paco me pidió en realidad de hablar un poquito de la trayectoria de esa idea de trabajar desde lo rural también, ¿no? de las artes contemporáneas desde lo rural y el aterrizar, como yo decía entonces, hace 25 años, el aterrizar en el color, que es lo que fue para mí un poco
llegar a Jaén, todos esos cambios desde Lille, donde vengo yo, los grises el 90% del año, a esa tierra de ocres y verdes y con un sol que a mí me parecía magnífico. Y digamos que ese aterrizar fue pronto, también con muchas nubes, se cerró mucho el horizonte, porque de pronto era descubrir que Jaén no era Lille, claro, no era la ciudad para empezar, y además yo llegué a Peral de Becerro, que evidentemente un pueblecito que, pues no sé, 6.000, 7.000 habitantes entonces, o algo así, ¿no? Entonces, realmente era un cambio fuerte, pero yo, ingenuo de mí, no me lo esperaba. Lo cual, por un lado, era como muchas bofetadas a la vez, y al mismo tiempo, esa ingenuidad yo creo que hizo que, bueno, no me daba cuenta de lo que hacía, o no me daba cuenta realmente de lo que yo quería poner en marcha, o lo que quería hacer, entonces lo hacía. No me preguntaba si el vecino iba a pensar que estaba bien, que no, que buscando producciones o tal, si eso iba a caer bien o no, o si en la escuela municipal de teatro que intentamos abrir, las propuestas que íbamos a hacer de texto o de danza contemporáneas y tal, todo eso cómo iba a encajar, pues no lo pensaba, lo cual lo hacía. Y como decía justamente Alberto, eso es que el público al final responde. ¿Por qué? Bueno, a través de las escuelas es magnífico, porque claro, los niños atraen a la familia, quiero decir que es como el azucarillo, ¿no? Es decir, ay, mi niño va a actuar, pues voy y tal, y entonces empiezan a descubrir también todo un mundo nuevo, que no pasa nada, que no es peligroso, que no te van a hacer nada, en fin, que eso, ¿no? Y entonces eso fue un poco ese principio. También es verdad, yo desde pequeñito, por suerte o por desgracia, siempre he estado muy cerca de las plásticas, por un lado, y del teatro, por otro lado. Pero lo he vivido durante muchos años como una especie de dicotomía, ¿no? Siempre como algo muy por separado, y me costaba mucho ver que en realidad era un todo, que yo no tenía que separar mi cerebro en dos partes, sino que todo podía confluir bastante bien, pero para eso tenía que aceptarlo yo, ¿no? Entonces, a partir de un cierto momento ya empezó esa idea de performance, de idea de juntar la música en directo con el teatro, con la danza, con la plástica también sobre todo, y entonces crear mundos y espectáculos completamente diferentes que hasta entonces no se habían visto ni se había ni siquiera pensado. Pero también, quiero decir, en Jaén o en esa zona, ¿no? En otros sitios, evidentemente, el arte performativo es muy antiguo incluso. Entonces, esa idea de montar, incluso con los niños, cosas poéticas o que tenían que ver con obras muy cortas, muy pequeñitas y tal, de pronto también enseñó a los padres que se puede también tocar el teatro o subirse a un escenario de muchas formas. Y bueno, ahora que estoy en otro proyecto que tiene que ver con personas con discapacidad física en este caso, porque quería yo justamente trabajar otro tipo de estéticas también. Y la estética en la performance también es una cosa que puede ser revolucionada, ¿no? Darle la vuelta y tal, y en este caso va por ese camino, ese proyecto. Y lo decía porque entonces, cuando estábamos trabajando con los niños, tuve la suerte de tener una cantante que, bueno, pues, de flamenco así hondo, y estaba siempre en una silla de ruedas. Y ella, yo creo que se acerca un poco a nosotros, un poco lo mismo, con un poco de miedo, es que me van a aceptar o no y tal. El teatro no estaba adaptado, evidentemente, es decir, sobre todo para subir al escenario, es decir, para llegar al patio de butacas sí, pero para subir al escenario no, lo cual habla mucho también hay todos colectivos de personas que también pueden estar en un escenario y que solo la disposición del escenario o cómo está pensado el escenario habla
de que está o no preparado para ese tipo de colectivos, ¿no? Y ahí quizás también hay que darle vuelta. Digo que al principio, al llegar, evidentemente se oscureció todo y tal, ¿no? Pero también tengo que reconocer que eso era 93 y ahora vivo en Cazorla. Hay un festival de teatro, como ha dicho Paco, un festival de blues, hay un festival de flamenco, hay muchísimas más cosas, digamos, que se presentan al año y se ha notado muchísimo la progresión del público. También gracias, y en eso tú tienes la culpa, una parte buena, que a través del festival de teatro hay una sección, unos días, los 3 días de alrededor de Pilar habitualmente, que es el teatro de la calle. El teatro de la calle es como otra vez un azucarillo, es decir, te lo encuentras, igual no vas a ver nada, simplemente te vas a tomar una caña, sin embargo te encuentras algo en medio y te interesa, te paras, te lo miras. Y eso, de alguna forma, después dices, bueno, igual si voy al teatro, a la sala, no me va a pasar nada, no es peligroso ni nada de eso. Y también, bueno, eso me lleva también a algo de Lorca, a lo del túnel para entrar, ¿no? Es decir, esa separación entre lo que es el exterior, la vida, cómo nos movemos, siempre, bueno, la prisa y demás, y a la hora de entrar en el teatro, pasar por un túnel, pasar por algo que de pronto te ponen en un espacio que eso, todo puede ser posible y es maravilloso por eso. También es inquietante, pero la inquietud también a veces puede ser agradable, ¿no? Bueno, la locura también, en este caso, por mi parte, y la ingenuidad, supongo, y sigo con ella, y supongo que no la soltaré ya, que es intentar seguir trabajando en lo rural, pero también con lo rural. Y volviendo justamente un poquito a lo que Alberto también decía sobre los espacios, yo también, hay una cosa que ayer también se comentó en uno de los paneles que me gustó mucho, que es sobre la parte artesanal. Es decir, trabajar desde recuperar objetos, elementos, tradiciones y tal, que existen dentro de esas culturas, de los pueblos, de la cocina. Hay un pozo enorme para poder crear a partir. Claro, yo nunca digo vamos a volver a hacer, por ejemplo, trenzado o para volver a la silla de Enea y no sé qué, ¿no? Pero sí que a partir de ahí podemos crear nuevas técnicas, nuevas cosas que se pueden proponer dentro de, pues eso, una performance, una obra de teatro. Es decir, que se puede realmente investigar a partir de todo un pasado que está allí, que está presente, que solamente es hablar con la gente, es comunicar, verse, respetarse, que es muy importante también, ¿no? Esa comunicación del creador que siempre, de hecho, es un poco un miedo a veces, cuando tú estás creando, dices, pero es que la gente, yo qué sé, que no lo va a aceptar, ¿no? Bueno, pues otra vez la ingenuidad, pues no lo sé, pues yo hablo y le digo, y no sé qué, tal que cual, y al final formé un equipo de trabajo, bueno, pues tengo otro performer que trabaja conmigo, tengo a gente que son músicos o cantantes y tal, cada uno tenemos nuestro proyecto, digamos, fuera de, y después nos juntamos también para trabajar esos proyectos más densos y mucho más performativos, ¿no? El gran problema todavía que veo, bueno, pues uno, los programadores. Yo creo que ahí también habría que dar una vuelta, no porque los programadores sean los culpables, para decirlo de alguna forma, de algo, sino que pues, igual no tienen el tiempo, no se les permite viajar, ver cosas nuevas, no se les permite a un nivel político, por ejemplo, uy, qué peligro, lo que decía Paco antes. ¿Cómo va Jean Fabre a venir a Cazorla, por ejemplo? No, bueno, a Cazorla sí, pero a Peal no. Y entonces dice, claro, si hay un desnudo, si hay un... No, pero en Peal, una aclaración, en Peal se ve mucho teatro. Hace muy poco estuvo Chevy Muraday haciendo Black Apple
una obra, y está viniendo danza contemporánea. Teal ha cambiado mucho desde que tú no estás. Vale, el Monte Olimpo lo dejamos para Cazorla, venga, que Bueno, también es mi pueblo, que también Cazorla es mi pueblo. Para mí bien. Entonces, ¿cómo diría yo? La idea de que los programadores puedan también acceder no solamente a ver más cosas, sino a atreverse a programar otro tipo de cosas, también es parte de eso, de enseñar al público que hay muchas cosas por ahí que están vibrando, que están funcionando, que es parte de nuestro tiempo. Es decir, nuestro tiempo lo hacemos entre todos, dejamos la huella que dejamos, y si dejamos cosas al lado, eso no va a aparecer en ningún sitio, estará perdido, por lo menos por parte, como el Gruyère, ¿no? Va a haber como un agujero por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un punto importante a intentar ver también con ello. Y también, claro, si hablamos de programadores tenemos que hablar de los políticos, y que los políticos también tienen que dejar suelto un poco las posibilidades, dejar a sus técnicos trabajar, que para eso son técnicos y para eso saben de lo que deben de saber, ¿no? Y es, creo, importante. Y creo que ya está, no tengo mucho más que decir. Hay una frase de Daniela Vega de todavía en Orgoya que me gustó mucho, que era de rebeldía, resistencia y amor, y creo que encuadra muy bien todo lo que acabo de decir. Hace falta un poco de todo eso para que todo funcione, y sobre todo que nos den un poco de aliento y de seguir para adelante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pasamos a Robert Muro. Su relación con Jaén es distinta, pero era bueno traer a alguien que nos aportara una visión externa. Inicialmente no era él quien iba a estar en esta mesa, iba a estar una distribuidora y productora y amiga mía desde hace 20 años, Concha Busto. Pero el martes pasado nos comunicó que por un asunto familiar grave no podría venir. Yo se lo agradecí, había estado comiendo con ella en Madrid el domingo, tranquilamente, pero se vio muy desbordada, no podría venir, y entonces quiero agradecerle de verdad, de corazón, a Robert Muro, que a través de su contacto con José Lucas improvisara su presencia aquí, pese a ser una persona con la agenda enormemente ocupada. Daré algunos datos, seré telegráfico en la medida de lo posible. Están todos en internet, no te preocupes, Paco. Es codirector de Actúa Empresa, máster en gestión cultural, director del Muro. Os invito de verdad a visitar el Muro en internet, porque yo he aprendido bastante estos días. Yo también he improvisado esta presentación, las otras me las tenía conocidas mucho más de cerca. Y desde el año 1995, quiero decir que ahora hablamos de consultoría cultural y nos parece algo que entra, que encaja en nuestro esquema, sobre todo en las grandes ciudades, pero él fue un avanzado siempre bajo el discurso de la innovación, especializado en producción, gestión, distribución de espectáculos. Ha trabajado mucho con la Fundación SGAE, y aunque se parezca mentar la bicha lo de la Sociedad General de Autores de España en algunos aspectos, pero es verdad que la Fundación SGAE, que es independiente, funciona con autonomía, ha estado desarrollando un programa muy interesante. Uno de ellos, una colección de libros de homenaje. Bueno, pues él es el director de esa colección, y tuvo, entre otras ideas maravillosas, que os puedo remitir de verdad a su web, que está estéticamente muy bien también, pues entre otras ideas, y yo esta no la sabía, conocía el proyecto, conocía el funcionamiento de los premios Buero de Teatro Joven, pero no sabía que él estaba detrás de la creación. Y desde mi punto de vista, pues eso revela hasta qué punto hay que ser optimista, lanzado y atreverse a ir con una empresa, cuyo nombre diré después, por si alguien no lo conoce, llegarle con un proyecto de que apoyen un certamen de altos vuelos, de mucha base
porque son grupos escolares, pero de altos vuelos, porque emprender eso a nivel nacional es bastante complejo. En la última convocatoria me decía que han tenido 300 grupos que se han presentado para participar ahí. Entre sus clientes, lo digo para que quienes tengáis visión de futuro, de marketing, de sponsorización, de mecenazgo, entre sus clientes, las empresas para las que trabaja: Telefónica, Microsoft, Bankinter, Coca-Cola, la ONCE, la SGAE, Repsol, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, Bankinter, etc. Con ese aval ya es bastante. Y entre las frases que encontraréis por ahí maravillosas que él cita, pues dice: en el arte como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. La frase no es suya, es de Oscar Wilde, pero claro, para eso están los grandes literatos, para que les cojamos la frase y la utilicemos. Y también la ternura, que además es el título de una de mis obras favoritas, aparte de las de Alfredo Sanzol, y que está ahora mismo haciendo una gira exitosa por este país. Y para terminar, pues diré algo de una persona a la que le tengo mucho aprecio artístico y personal, de Juan Echanove, que decía: entre muchas cosas que el Muro ha hecho por el Muro es él, al frente de un gran equipo que está ahí, que ha hecho por este país, dice Echanove, yo destacaría el conseguir que una marca comercial tan fuerte como Coca-Cola se haya implicado en el descubrimiento de jóvenes talentos del teatro español a través de la creación de los premios Buero Vallejo de Teatro Joven. Termina Echanove: nunca me supo tan rica una Coca-Cola. Bueno, Robert. tanto, fíjate, dices esta frase de Juan, en la piedra oscura estaba Nacho. Sí. Nacho se formó en los premios Buero, como sabes. Sí, sí. Ha sido varias veces finalista en la Comunidad de Castilla y León, donde trabajaba en Ávila, y yo creo que es uno de los actores llamados a llegar muy lejos, ¿no? En este concurso, que parece como esas olas que van mar de fondo, ¿no? Que no se notan, pero que están allí. Se mueven cada año 7.000 jóvenes, y esos 7.000 jóvenes hacen obras para cerca de 120.000 espectadores. Esto no aparece casi nunca en las cifras. Bueno, es un excursus, ¿no? Bueno, yo sustituyo a Concha, a la que le tengo mucho aprecio. Mi vinculación con Jaén no existe, es el haber venido. Yo le decía antes, creo que a Paco o a José Lucas, ¿no? Lo que más me impulsó a venir es que no lo conocía vuestra tierra. Creo increíblemente que es una de las pocas cosas que no conozco de España. Increíblemente. Lo cual habla de un defecto mío, evidentemente. Pero lo pienso resolver en esta ocasión, y no será la última, y la próxima será muy cercana, porque la belleza es extraordinaria. Bueno, lo que he preparado, como os podéis suponer, la verdad es que sí que tenía bastante trabajo. Lo he escrito esta mañana. Me he ido a la sala de estudio, ahí con 4 chicas que estaban preparando algo, y lo he preparado. Por cierto, las frases vienen en una cosa que se llama kit de supervivencia, y que incluso podéis comprar, porque todos los beneficios van a una asociación que se llama 5 palabras. Os lo dejo para que veáis uno. Bueno, a mí lo que me sedujo mucho del título es que es un título sobre el que permite pensar, hablar y proponer, ¿no? A mí me parece un título muy extraordinariamente sugestivo, movilizador, diría yo, ¿no? Lo primero que hago cuando me viene algo así, que me suelen venir cosas de estas, es mirar las acepciones, ¿no? Busco las definiciones. Y a partir de ahí, porque eso entra en el constructo común que tenemos todos, las palabras significan algo, y sobre esas palabras construimos realidad, ¿no? Bueno, ¿qué definiciones son? Límite, divisoria, frontera, me estoy refiriendo a la palabra frontera. Límite, divisoria, confín, real o imaginario, que separa dos cosas o dos realidades. Los ejemplos que ponen los diccionarios sobre esto son muy ilustrativos, pero en otra dirección, curiosamente, que es la que a mí me interesa. Por ejemplo, el límite, línea real, tal, dice: buscaron a los inmigrantes cerca de la frontera. Inmigrantes y frontera, quedaros con esto. Divisoria.
la frontera, el ejemplo, la frontera entre el bien y el mal es ampliamente discutible. Un territorio que en la frontera es ampliamente discutible. Curioso. Bueno, he releído también, desde el miércoles, cuando me enteré de esto, en los ratos que he podido, 3 cosas. 2 de ellas os las recomiendo encarecidamente. Una es el discurso de entrada de José Luis San Pedro en la Real Academia Española. Se titula Desde la frontera y plantea la enorme riqueza que en su vida profesional, personal y literaria, como sabéis era economista también, y literaria, ha tenido el desarrollarla tan a menudo en territorios fronterizos. Sabéis que él viene de África, de la África española, después estuvo en una aduana, su primer destino profesional como funcionario. Interesantísimo el libro, leedlo, son 50 páginas apenas. La contestación de Gregorio Salvador también está muy bien, pero sí, os la podéis descargar en la Real Academia. El segundo libro que leí, no lo leí entero, leí el último capítulo que recomiendo extraordinariamente en mis clases cada vez que doy una conferencia. Y a él se lo agradecí el año pasado, por estas fechas estuve con Barico en Madrid y cenamos juntos, un acto que tenía que dar, y tuve la oportunidad de decirle lo extraordinariamente creativo que resultaba leer ese texto. Ese texto final, el libro se llama Los bárbaros, ensayo sobre la mutación, buscadlo enloquecidamente, os lo recomiendo. Pero el último es una colección de artículos publicados en la estampa, creo, en un periódico, por lo tanto es muy divulgativo. El último lo escribe sobre la muralla china, es decir, sobre la expresión perfecta de lo que es una frontera, el límite. Y él viene a decir, como resumen, que las fronteras, y en este caso la muralla, no son tanto para defendernos, sino para crear una identidad frente a la que viene de fuera, ¿no? Esas son las fronteras, ¿no? Es curioso. Frontera obviamente inútil porque los caballos de los mongoles pues, iban unos miles de kilómetros más allí, no tenían otra cosa que hacer y por fin la penetraban, ¿no? O sea que el tercer escrito es una autocita tan española, o sea, como suelo decir, como yo digo, me cito a mí mismo, es un artículo en la revista Acotaciones de la RESAD, en la que escribí un artículo hace unos 6 o 7 años, bastante largo, pero lo he leído esta mañana también, no me ha parecido que estaba mal, entonces os lo recomiendo. ¿Por qué no me ha parecido que estaba mal? Porque me pidió Eduardo Pérez Rasilla que reflexionara sobre la situación de la producción y la exhibición o distribución de las artes escénicas. Yo lo que hice fue hacer una mirada al pasado, una mirada conceptual de qué es eso, qué es lo que ha ocurrido en el último siglo y cuáles son los retos, la situación a futuro. Y entonces dibujo por dónde puede ir el nuevo recorrido de las artes escénicas en ese ámbito, de la producción, creación y la exhibición, es decir, la relación con los públicos, ¿vale? Os va a ser más difícil encontrarlo, o sea que si alguien está interesado, me lo decís y yo os lo mando por correo electrónico. Bien. Bueno, pues vinculados a este concepto de las fronteras me surgen una nube de términos, ¿no? Expresión de la duda entre la frontera entendida como separación o como territorio mestizo, separación o territorio mestizo, de encuentro, por la que opto, esta última. Desorden, caos, ebullición, convulsión, limes, que decían los romanos, exploración, búsqueda, encuentro, ¿no son algunos de los componentes esenciales del arte, de la creación? Esos, ebullición. Me viene la imagen de agua calma, incluso estancada, frente a la de mar abierto, en el que todo camino es posible, frente al fragor de la catarata, la cascada. ¿No es la segunda imagen, mar abierto, cascada, catarata, la que relacionaríamos en cultura con el concepto de frontera? Algo vivo, energetizante, inquietante incluso, sorprendente siempre, ¿no? La mirada interior. Un título. 3 párrafos. Desde esta perspectiva del agua calma y el límite,
el límite. Para definir las fronteras hemos de recurrir necesariamente a la definición de lo que guardan, lo que defienden frente a lo que queda fuera, las esencias, tipos de espacios, de textos, de puestas en escena, de recursos, de interpretaciones. Unos serán sacralizados, ¡oh, fantástico!, los otros denostados o incluso excluidos. Desde la perspectiva del mar abierto y de la frontera donde todo mestizaje se produce, las artes escénicas son precisamente el territorio natural, por ser arte, de riesgo, de juego, de mezcla de otras artes, de otras miradas, de otros modos, de otros. He apuntado una palabra, ecosistema. Si queréis hablamos de ello después, por lo que ha planteado además Paco, interesante. Hago un pequeño excursus que ni siquiera tenía previsto y que hace como 3/4 de hora me ha dicho yo te había pensado que ibas a hablar de otra cosa. Lo hablo. Además de esta confusión maravillosa, energetizante y creativa que es la mezcla de todo y la apertura a todo, que es y deben ser las artes escénicas, como territorio creativo en directo por excelencia, nosotros, nuestras empresas aportan otra cosa, otro territorio de mezcla, de mestizaje. Desde hace 10 años mi empresa se dedica fundamentalmente a trabajar para otras empresas. Para otras empresas. Es cierto, para Coca-Cola o para Adecco. ¿Qué les aportamos? ¿Qué mestizaje podemos hacer con ellos? Bueno, les enseñamos las técnicas teatrales para que hablen mejor, para que comuniquen mejor, para que sus equipos funcionen mejor, para que sus mensajes sean mejores. Les ayudamos a que sus actos sean teatrales, sean atractivos. Porque una presentación de un producto, una junta general de accionistas o la presentación de un nuevo producto de consumo puede ser un acto teatral. Puede ser un acto teatral que eduque a los públicos en algunos manejos de las herramientas teatrales. Nuevos manejos que no están acostumbrados a ver. Imaginaros que podría ser una junta de accionistas que no se pareciera al Comité Central del Partido Comunista Chino. Una serie de gentes allí de más de 70 años todos y mirando hacia detrás de unas mesas, etc. Convirtamos eso en un acto, por ejemplo, un acto teatral. Os estoy dando un ejemplo bruto. Es decir, que además de la mezcla de artes y tecnologías, la mezcla de públicos, la mezcla de clientes, la mezcla de un territorio de desarrollo de las propias artes escénicas hacia la sociedad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora la mirada exterior. Desde la perspectiva esta del mar abierto que he optado para enfocar este tema de las fronteras de las artes escénicas, este mar abierto que debe ser toda cultura y todo arte, por serlo, la frontera no debe sernos útil solamente como mirada interior, abierta. Es decir, para mezclar y estar abierto al cambio y la evolución como arte. Además, desde la perspectiva de búsqueda de encuentro y de encuentro, las artes escénicas están obligadas o llamadas a mirar hacia su exterior, más allá de sus fronteras. Y deben asumir el papel que el arte y la cultura tienen en la configuración de la humanidad, como colectividad de seres humanos dotados de inteligencia, de emoción, de sensibilidad, de bondad, de solidaridad. El arte debe mirar, las artes escénicas deben mirar muy lejos de sus fronteras a este tipo de cosas que tienen que ver con la esencia de ser humano. Entro muy consciente en un territorio poco explorado por un sector que a menudo ve su ombligo como su frontera. El territorio de las responsabilidades sociales por hacer lo que hacemos. Las fronteras me vienen también, me traen a la cabeza la figura del explorador, que todo artista debe ser, todo creador debe ser. El mundo no sería nada parecido a lo que es hoy si esas personas que han explorado buscando más allá de las fronteras o incluso en las fronteras, en ese territorio de mestizaje que a tantos nos da miedo hoy en la Europa civilizada del siglo XXI,
Digo, si esos exploradores no hubieran ido mucho más allí, no solo en el arte, sino en la economía, en la geografía, en la ciencia, desde Julio César a Cristóbal Colón, desde Shackleton hasta Stanley, desde Marco Polo a cualquiera que penséis que ha podido aportar algo jugando en un territorio que no le era cómodo. Territorio más allá, un plus ultra, que el teatro y sus gestores deben explorar e incorporar a su realidad, a su ADN. Porque en esa frontera, desde esa frontera, más bien, veo otras preocupaciones que mezclar, que hacer mestizas en nuestra actividad. Nuevas tareas que reclaman ser tenidas en cuenta en ese mestizaje que le toca asumir a las artes escénicas en el siglo XXI. ¿Cuáles son? La sostenibilidad. ¿Cuáles son? La mirada mujer. ¿Cuáles son los grandes problemas de la humanidad? Entre los que podríamos citar la paz, la justicia, la emigración, la espiritualidad, la educación. ¿Las artes escénicas pueden estar al margen de esas realidades que preocupan a la sociedad? ¿O las artes escénicas deben liderar, de algún modo, aspectos que tienen que ver con ese cambio grande al que aspiramos, al que está llamado a llegar la humanidad? Sin que el teatro y el conjunto de las artes escénicas asuman estas preocupaciones sociales en su día a día, preocupaciones extraordinariamente mestizas, e incluso asuma en ellas una actitud de vanguardia, el teatro no irá más allá de sus actuales fronteras. Si el teatro aspira no a ser un 20% del quesito del consumo, sino llegar a un 100% de los ciudadanos con el mensaje cultural de cambio que le es propio al arte y a la cultura, el teatro está condenado a ser materia de consumo exquisito. De nosotros, de cuantos hacemos cultura, la exhiben, la crean o la ofrecen, de cuantos la gestionan o definen sus políticas culturales, depende de si nos quedamos en este lado de la frontera, cómoda por conocida, o abrimos brechas en sus muros, los atravesamos y exploramos más allá en la función social del arte. Mover las fronteras o movernos nosotros, o romper las fronteras con nuestro movimiento, hasta que no exista. Dicho. Supongo que nos podemos saltar un poco el horario. ¿Hasta cuándo? 5 minutos. Venga, intervenciones. Bueno, esta tarde habrá la mesa sectorial. Pensad en un esquema que deberíamos contribuir entre todos y todas a rellenar esta tarde, que es eso de hechos, retos y propuestas, aterrizando lo que nos haya venido a la cabeza de aquí, más nuestra propia experiencia, en Jaén, porque se trata de formular algo, de plasmar algo que valga para esta provincia. Venga, ¿quién quiere intervenir? Venga. Yo tomo la palabra porque hay un personaje que yo lo conocí en una conferencia de José Manuel Caballero Monar que hizo en la Universidad Popular de Jaén. Y entonces yo le dije, vengo de Real de Segura expresamente para escuchar su conferencia, que lo presentó José Carlos Abril, que hizo una tesis de doctorado sobre esto. Y es médico. De allí, de la Sierra Segura, hay una persona que se llama, no sé si alguien de aquí, creo que habrá personas que lo conozcan, Pedro Arbol Sánchez. En 1950, en Cádiz, que estudió en la escuela de náutica, construyeron un barco y con su hermana hizo un viaje que duró 6 años por todo el Mediterráneo, visitando a todos los grandes artistas. Estudió cine con Guillermo Plaza, allá en Cataluña, porque él paraba en todos los puertos. Este hombre, según dice, estaba harto de vivir el ambiente de represión que había aquí. De alguna manera
Él rememoró lo que le contaba su abuelo sobre Homero en la Ilíada, que habla de Ulises, la aventura de Ulises, y entonces quiso imitar ese viaje. Pero lo más sorprendente, el libro que está publicado por la editorial El Olivo de Papel, de aquí de Úbeda, ha publicado primero la Diputación. Es solamente de las pocas veces que ha estado en España, en Barcelona. Aquí en Jaén, a su tierra no ha venido, aunque tiene 2 hijas. Le presentó la Diputación de Jaén, le publicó el libro Geopoética. Y ahora le están publicando 4 libros, ella lo editaba, que yo he tenido la suerte de leer mi cuñado de tiempo, que es donde explica ese viaje maravilloso que hizo, con todos los peligros que tenía, porque era un barco de 10 metros. Y entonces yo hago una propuesta. Este hombre tiene 95 años. Y lo sorprendente, que también quería referirme como aspecto importante, es que nuestro amigo Robert Muro, si ves la foto, es casi igual, como hermano gemelo de Pedro Ardón, de verdad. Lo podéis ver en el libro. Mi cuñado de tiempo tiene otro publicado que se llama Pericón, el último serrano. Entonces es simplemente, y este personaje fue profesor de francés, enseñaba la literatura española, amigo de poetas, hermanaba y juntaba en una tertulia a Rafael Alberti y José María Pemán. Hizo mucho por la transición desde París y ahora vive con 95 años con su hermana, que vive también, Carmen. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad también, porque este hombre en una oposición consiguió que le dieran la misión de traducir películas en francés al español. 200 películas ha traducido, además ha editado alguna película. Entonces yo creo que en este foro este personaje sería conveniente hacer un reconocimiento, de alguna manera, y sobre todo reconocer su obra. E incluso el balancear, ya que Sí, ya. Venga. José Luis. Si quieres concluir, Paco, y ahora comento. No. Bueno, pues parece que repito lo antes. Esta vez no hemos podido hacer propuestas, pero esta tarde tenemos tiempo para hacer las propuestas, Las propuestas, venga. Os pido a las Para personas ser que van a entrar a la ronda de contactos que nos ayudéis, especialmente, ¿sabes? Porque tenemos que sacar las sillas que hay aquí. Aquí en la parte de fuera, necesito que me echen un cable. Si es posible, vamos. No sé cómo va.